Buenas tardes, profesor. Bueno, yo les voy a exponer sobre el examen número 1. ¿Ya? Mi nombre es Jonathan Galvez. Bueno, el primer tema es el concepto de carga eléctrica. Bueno, la carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas por la mediación de campos electromagnéticos, es decir, la suma de algebraica de las cargas positivas y negativas no varía en el tiempo. Como usted puede ver en la imagen, ya las cargas 2 negativas no se atraen, las cargas 2 positivas tampoco se atraen, pero una carga negativa o positiva se atraen, ¿ya? Bueno, concepto de electrones. Este se conoce como electrón a la partícula esencial más liviana que compone un átomo y que presenta la menor carga posible en lo referente a la electricidad negativa. Se trata de un elemento subatómico que se sitúa en torno al núcleo del átomo, formado por neutrones y protones. Los electrones se encargan de establecer las atracciones existentes entre los átomos y producen, a través de su movimiento, corriente eléctrica en la mayoría de los metales. Esto parecía a la carga eléctrica del profesor. Bueno, y el otro punto es el concepto de diferencia de potencia, ¿ya? La diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conducto de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualan su potencial eléctrico. Si la energía E, como podemos ver acá, E, ¿ya? Que el generador cede el circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional a su diferencia potencial, que está caracterizada por la V, ¿ya? Y la carga por la Q, ¿ya? Que pone en movimiento, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia de potencial es que V es igual a la energía dividido por la carga, ¿ya? Bueno, el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de portadores de carga eléctrica, normalmente a través de un cable metálico o cualquier otro conductor eléctrico, debido a la diferencia de potencial creada por un generador de corriente. La corriente eléctrica está definida por convenio en sentido contrario al desplazamiento de los electrones. Concepto de resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la opción al flujo de electrones al moverse a través de un conductor, ya como se ve en la imagen, a través de un conductor, ya. Es importante tener en cuenta que todos los materiales ejercen una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que la totalidad de las sustancias se oponen con mayor o menor éxito a la circulación de la corriente, ¿ya? Aquellos materiales que ejercen una resistencia eléctrica muy reducida se llaman conductores, por ejemplo el oro, el aluminio, ¿ya? Que suelen emplearse como conductores de circulación de la corriente. Concepto de conductividad. Bueno, la conductividad es la propiedad de aquello que es conductivo, o sea, es decir, que tiene la facultad de conducir, ¿ya? Se trata de una propiedad física que dispone de aquellos objetos capaces de transmitir la electricidad o el calor, ¿ya? Concepto de resistividad. Ya se define la resistividad como la inversa de la conductividad, ya es lo contrario, ¿ya? Se le llama resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones en su desplazamiento. Se designa por la letra griega minúscula P y se mide en ohm por metro, ¿ya? Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuyen ante el aumento de la temperatura. Concepto de densidad de corriente. La densidad de corriente se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Bueno, esto quiere decir que la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo y por unidad de sección transversal, siendo un vector como la misma dirección que la velocidad de las partículas cargadas. Bueno, ¿en qué caso se aplica la ley de OHMS? ¿Ya? La ley de Ohm es aplicable en todos los circuitos eléctricos y muchas veces pasa desapercibida en la vida del ser humano, ¿ya? Porque ya que prácticamente cualquier aparato electrónico que existe en el hogar
tales como la plancha, el computador, la radio, la televisión, un teléfono, entre otros. Ya tiene un circuito eléctrico en el cual se le da la ley de Ohm, ya que obviamente el circuito relaciona la intensidad de la corriente, la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. Además, la ley de Ohm es importante ya que puede ver la relación que hay entre los parámetros más relevantes, como lo son la corriente, el voltaje y la resistencia. Bueno, la diferencia que existe entre la carga eléctrica y los electrones, ¿ya? Bueno, acá no existe la diferencia entre las cargas eléctricas y los electrones, ya que ambos actúan mediante la fuerza de atracción, ¿ya? Ambas cargas actúan mediante la fuerza de atracción y producen corriente eléctrica, ¿ya? Como pueden ver ahí la fotografía, que entre positivo y positivo no se atraen, negativo con negativo tampoco, pero sí un negativo y un positivo se atraen. Bueno, la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Bueno, estas corrientes son diferentes, ya que en cada ciclo los electrones cambian el sentido y vuelven, por lo que el flujo de electrones cambia de 120 veces por segundo en una corriente alterna de 60 Hz. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones han de realizarse conectando siempre el polo positivo y el negativo de forma adecuada. Por ejemplo, cuando el flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, se conoce como corriente continua. Generalmente se designa con las siglas DC, ya que es lo mismo que la corriente continua. Cuando el flujo eléctrico se da en dos sentidos, se conoce como corriente alterna y se designa generalmente con la sigla AC, que está en inglés, significa corriente alterna. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre el concepto mil, ¿ya? Bueno, el concepto mil es la mínima unidad de longitud en el sistema inglés de medida. Es la milésima parte de una pulgada, equivale al 0,0254 milímetros, en otras unidades vale el 25,4 micrómetros. Se utiliza para medir la longitud de cuerpos vistos con microscopio y suelen usarse en Estados Unidos y Latinoamérica, para medir espesores, longitudes muy cortas en áreas técnicas como aplicación de pinturas o maquinado de piezas. Concepto de C1000, estos son mil circular, ¿ya? Esta unidad de área igual al área de un círculo con un diámetro de 1000. Una milésima de pulgada corresponde al 5067 por 10 a la menos 4 milímetros al cuadrado. Es una unidad destinada a referirse al área de un cable con una sección transversal circular. Como el área en 1000 circulares puede calcularse sin referencia a la unidad, facilita considerablemente la conversión entre la sección transversal y el diámetro de un cable. Concepto de AWG. Es un estándar de clasificación de diámetros de origen estadounidense para los diámetros de sólido no ferroso, redondo, eléctricamente conductor. Cuando más alto es el número de AWG, más delgado es el alambre. El alambre de mayor grosor de AWC más bajo es menos susceptible a la interferencia, lo cual posee resistencia interna y por esto soporta flujo mayor de circulación de corriente a distancia más grande. Ya, profesor, bueno, en este punto había que dibujar la onda de salida, lo cual aquí la dibujé, la onda del circuito A y la onda del circuito B, ¿ya? Dentro del punto A o del circuito A, como puede verificarse en la figura, que se puede aprovechar la onda de entrada y además la corriente de la fuente, que ya no es unidireccional, como la que circula por la carga, evitando la magnetización del núcleo, ¿ya? Como se puede ver en esta imagen completa, ¿ya? Y dentro del punto B, ¿ya? Aquí existen tres ondas de salida, que es la alterna, la diodos solos y el condensador, ¿ya? Las ondas que salen del circuito B, complicantemente, son tres, siendo la segunda la diodo sólido, ¿ya? Esa tiene dos salidas. La primera es unidireccional y la segunda se rectifica, ¿ya? Continuando con la condensación, que es la otra onda, ¿ya? Esta evita el rizado, como los condensadores actúan como filtros eléctricos, ¿ya? Ese es más o menos un poco de lo que se dibujó dentro de la onda de salida, ¿ya? El punto B dice, muestra la relación de amplitudes entre la entrada y la salida, ¿ya? Bueno, la relación de amplitud entre la entrada y la salida
es cuando ingresa la señal en la entrada AC, ¿ya? Esta es menor a la de la salida, porque es continua, ¿ya? Eso es un poco a lo que demuestra la diferencia entre amplitud de entrada y salida, ¿ya? Bueno, y el punto C dice, ¿qué función cumple el condensador en el circuito B? Si no se incluye en el condensador, ¿cómo afecta la salida? ¿O da lo mismo? ¿Ya? Bueno, esta cumple la función de filtrar en un pequeño rizado, el cual no da lo mismo si no se incluye el condensador, porque está destinado a pasar señales cuya frecuencia sea en el valor número mínimo del condensador. Eso más o menos un poco lo que se refiere a esta imagen, profesor, ¿ya? Bueno, aquí dice, el punto número 5, dice, explique los siguientes símbolos, ¿ya? Bueno, como punto número A dice, ¿qué dispositivo representa cada uno de ellos? ¿Para qué se usan? Y el punto C dice, básicamente, ¿cómo operan? El D, ¿algunos de ellos representan lo mismo? ¿O cuáles? ¿O todos son distintos? Bueno, en la figura número A, este es un dispositivo, es una válvula solenoide, ¿ya? Bueno, esta se usa para tener una presión constante dentro de un circuito. Este dispositivo opera a través de una señal eléctrica que energiza un vástago que al bajar y a subir cierra y o abre la entrada del fluido. En la figura número B, este es un dispositivo, es una válvula de 3 vías, ¿ya? Este dispositivo se utiliza para circuitos de aire acondicionado, ya que estos necesitan un bypass dentro del mismo circuito, ya sea frío o calor, ¿ya? Además, este dispositivo opera con una línea entrada y 3 de salida, y con un vástago generalmente de teflón que recorre los extremos. La figura número C, este dispositivo es una válvula reguladora de presión, ¿ya? Lo cual este dispositivo se utiliza para procesos en los cuales se debe ajustar la presión según los requerimientos operacionales, como por ejemplo una planta de agua, ¿ya? A lo cual estas operan manualmente o con remoto a través de una señal eléctrica. La figura número D, este es un dispositivo, es un calefactor, ¿ya? Este dispositivo se usa para incrementar o mantener una temperatura deseada, ¿ya? Bueno, este dispositivo también opera a través de un controlador de temperatura en el cual se regula la temperatura deseada, ya sea frío, más tibio, más caliente, etc. En la figura número E, esta es una bobina, ¿ya? Esta es una bobina, como pueden ver, este dispositivo, una bobina, ¿ya? Este dispositivo se usa para producir un campo magnético, ¿ya? Este dispositivo se energiza para hacer mover un cuerpo ferroso, ejemplo, un motor, ¿ya? En la figura número F, ¿ya? Esta es una bobina de control de un contactor, ¿ya? Este dispositivo se utiliza para que al energizarse abre o cierra un contacto de fuerza de un circuito, ¿ya? Los contactos que están en condición abierta cambian a cerrado, ¿ya? Y respondiendo a la pregunta número D de este mismo, ¿ya? Los dispositivos A, B y C son similares y se utilizan básicamente para circuitos de fluidos, y el E y el F se utilizan para circuitos eléctricos. Bueno, y el punto número 6, explique los siguientes símbolos, ¿ya? Como el símbolo número A, ¿ya? Este es un contacto abierto, ¿ya? Este, el número A. Estos dispositivos se usan para circuitos de control eléctrico, ¿ya? Además, estos operan en condiciones normales de una bobina de control que está abierta, ¿ya? Y el número B, ¿ya? Este dispositivo es un contacto cerrado. Es lo contrario al primero, ¿ya? Igual estos dispositivos se usan para circuitos de control eléctrico, ¿ya? Operan en condiciones normales de una bobina de control y este está cerrado. Y el número C, ¿ya? Este es un dispositivo, ¿ya? Es un contacto de interruptor de límite abierto. Este dispositivo se utiliza para objetos en movimiento, como ejemplo un puente grúa, ¿ya? Este dispositivo es el número C. Además de esto opera realizando una acción mecánica, la que cambia de estado para detener un equipo, ¿ya? Y el número D, este es un contacto de interruptor de límite cerrado, lo cual es lo contrario al de límite abierto, ¿ya? Este dispositivo ya se utiliza para objetos en movimiento, como también, como por ejemplo un puente grúa, ¿ya?
y también opera realizando una acción mecánica, la que cambia de estado para activar y o encender un equipo. ¿Ya? Es lo contrario al número C. Y el número E, este es un selector de doble acción, ¿ya? Lo cual este dispositivo se utiliza para luces piloto, ¿ya? Y opera cambiando la posición del selector, ¿ya? Este cambia de estado, ¿ya? Y el número F, como podemos apreciar acá el número F, ¿ya? Este es un pulsador abierto, lo cual este dispositivo se usa para el control de motores, ¿ya? Y opera a través de una pulsación mecánica que cambia de posición, ¿ya? Por ejemplo, la detención. El símbolo número G, ¿ya? Como pueden ver en la pantalla, este es un dispositivo pulsador cerrado, lo cual este dispositivo se usa para el control de motores, ¿ya? Este opera a través de una pulsación mecánica que cambia de posición a start o partida, ¿ya? Y el número H, ¿ya? El símbolo número H, o el monito que está acá, el número H, este es un contacto térmico abierto, lo cual este dispositivo se utiliza generalmente para motores. Cuando este llega a la temperatura de seteo, este se abre y hace detener el motor. Y además este opera a través de un bimetal, que es al tener temperatura cambia de estado, ¿ya? Y el número I, este dibujito, el número I, este es un contacto térmico cerrado, ¿ya? Es lo contrario al número H, ¿ya? Este se utiliza generalmente para motores. Cuando este llega a la temperatura de seteo, este se cierra y hace encender el motor. Lo contrario al H, que hacía apagar el motor, ¿ya? Bueno, este dispositivo opera a través de un bimetal que este, al tener temperatura, cambia de estado de encendido, ¿ya? Cambia de estado de encendido. En la figura número J, ¿ya? Este dispositivo es una luz piloto, ¿ya? Lo cual este se utiliza para tableros de control, por ejemplo, en una sala de control, ¿ya? Además, este opera como indicador de encendido y apagado de un equipo, ¿ya? Etcétera. El número K, como pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Este es un switch de límite abierto, lo cual este dispositivo se utiliza para objetos en movimiento, por ejemplo, un puente de grúa, ¿ya? Esto opera realizando una acción mecánica, la que cambia de estado para detener un equipo. Y la figura número, la J, ¿ya? ¿Cómo se ve ahí? Este dispositivo es un switch de límite cerrado, ¿ya? Este se utiliza para objetos en movimiento, ejemplo, un puente de grúa, que es lo contrario al número K. Este dispositivo opera realizando una acción mecánica, la que cambia de estado para activar o encender un equipo. Y el dispositivo número M, como puede aquí en la figura, este es un selector de una posición abierto, ¿ya? Este dispositivo se usa para la detención de máquinas, ¿ya? Y además opera como límite de nivel, un ejemplo, de desenergizar una bomba, ¿ya? Y el número N, como puede ver el número N, este es un selector de una posición cerrado, ¿ya? Lo contrario al M, el otro era abierto, este es cerrado. Ya también se usa para encender las máquinas, el otro era para detener, este para encender la máquina. Además, este dispositivo opera como límite de nivel, ejemplo, energizar una bomba. Lo contrario, el otro era desenergizar, este para energizar una bomba, un ejemplo, ¿ya? Y el número O, ¿ya? Este dispositivo es un contacto accionado en abierto, ¿ya? Lo cual este dispositivo se usa para desenergizar una bobina, ¿ya? Esto opera para detener un equipo, como por ejemplo un motor, una bomba, etc. Y el número P, como voy a ver la figura, este dispositivo es un contacto accionado en cerrado, lo cual este se usa para energizar una bomba, ¿ya? Y este dispositivo opera para accionar un equipo, motor o bomba, ¿ya? Y como dice la pregunta número D, si alguno de ellos representa lo mismo, estos dispositivos son distintos, pero cumplen la misma función, ¿ya? Todos son los mismos, pero cumplen la misma función, ¿ya? El punto número 7, ¿ya? Dice, el número A, explique el concepto de lazo de corriente, ¿ya? Bueno, el lazo de corriente es utilizado para controlar magnitudes físicas como presión, temperatura, niveles de caudales, flujo, etc.
dentro de un rango entre 4 a 20 mA, ¿ya? Que está interpretable eléctricamente por estos valores. El punto número B dice, ¿cómo afecta la resistencia del alambre? La temperatura y la resistencia del alambre son sometidas a una variable física y dan una interpretación eléctrica, el cual sensa cambiando su resistencia, y esto nos da un valor, ¿ya? Y el punto número C dice, si se usará tensión en lugar de corriente en un lazo de instrumentación, ¿daría lo mismo? Justifique. Dice, sí, daría lo mismo, ya que este funciona con los mismos principios de funcionamiento, ¿ya? El número D dice, ¿cuáles son los valores normalizados de un lazo de corriente? Los valores normalizados de un lazo de corriente es de entre 4 o de 4 a 20 mA, ¿ya? Y el número E dice, ¿cómo se hace para convertir la señal de corriente en tensión al final del lazo? Dice que la respuesta es que la temperatura y la resistencia del alambre son sometidas a una variable física y dan una interpretación eléctrica, el cual sensa cambiando su resistencia, y esto nos da un valor entre 4 a 20 mA, ¿ya? Y el dibujo número 8, ¿ya? Dice, explique cómo opera el siguiente circuito, ¿ya? Y el número A dice, describa sus partes. Bueno, sus partes que están dentro de este circuito son el motor eléctrico, el contactor forward, ¿ya? Como puede ver ahí, contador forward, ¿ya? El contador reverse, como puede ver ahí, ¿ya? Los fusibles térmicos, pulsador de stop, ¿ya? Pulsador de stop, como se ve en la figura, el sello mecánico, el interruptor de línea, contactos auxiliares, pulsador de forward y de reverse, ¿ya? Esas son las partes que están dentro de todo este dibujo, de todo este dibujito. Y el B dice, ¿cuáles son los núcleos de las protecciones? Bueno, los núcleos de las protecciones son protecciones térmicas, protecciones eléctricas, lo cual estas son protección de cortocircuito, ¿ya? Estos cubren, en caso de ejemplo, la protección eléctrica la va a proteger de un cortocircuito, ¿ya? El C dice, ¿cuáles son los contactos de las protecciones? Dice, los contactos de las protecciones son de L1, como pueden ver, de L1 a F2, de L2 a F3 y de L3 a F4, ¿ya? Y la DR son de L1 a R2, de L2 a R3 y de L3 a R4, ¿ya? Esas son los contactos de protecciones. Y la D dice, ¿cuál es la bobina de forward? ¿Cuál es la de reverse? ¿Ya? La bobina de forward es la que está acá superior, ¿ya? Dentro de este circuito, ¿ya? Y la de reverse es la inferior, ¿ya? La E dice, si está corriendo en forward y se le pide reverse, ¿qué pasa? Hay cortocircuito, no hay nada, se bloquea, ¿ya? Bueno, a modo de respuesta, cuando está corriendo en favor a forward y se le pide reverse, cambia de estado. Su contacto de estar cerrado cambia a abierto. Los de forward, esto se impide los cortocircuitos, ya que no podemos mezclar las dos cargas de los contadores de fuerza, ¿ya? Bueno, en conclusión, no pasa nada, solo cambia de sentido de giro del forward a reverse, ¿ya? Bueno, eso fue, profesor, la explicación en base al examen número 1. Espero que sea entendible y que esté bien, pues, ¿ya? Que tenga buena tarde. Hasta luego.